Comencemos este tiempo para la gloria de nuestro Padre Celestial en oración. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, solo a ti. Te agradecemos, Padre, tu amor, tu misericordia y todo lo que haces en nuestras vidas. Todo lo que permites, Padre, porque sabemos que con todo nos ayudas, nos formas, nos transformas, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre, por todo lo malo que pensamos, que decimos, que hacemos, Señor. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos presentamos delante de ti hasta ahora para que seas tú obrando, Señor, para que tu palabra sea transformándonos, para que tu palabra sea guiándonos, dirigiéndonos, Padre Celestial. Anhelamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Anhelamos, Señor, que sigas obrando y transformando nuestros corazones a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Padre, porque sabemos que el día se acerca, sabemos que ese precioso día y glorioso día en que veremos al Señor Jesucristo y nos llevará hacia Él para llevarnos a esos lugares celestiales, Padre, está pronto a suceder. Padre, queremos estar listos, preparados y ataviados para ti, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu reargulle nuestros corazones de pecado, de justicia, de juicio, de lo que debemos hacer, de lo que debemos cambiar, de lo que debe pasar en nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Obra conforme a tu santa y perfecta voluntad, Padre. Dejamos todo en tus manos, Señor, para gloria tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, vamos pues a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a leer en el libro de Timoteo, primera Timoteo capítulo 2, por favor. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 7 y 8. Amén. Dice la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Sin ira ni contienda. Amén. Bueno, entonces estamos estudiando esta carta, ¿verdad? Los domingos cada 15 días. Y en este libro de Primera Timoteo, donde el apóstol Pablo le escribía a Timoteo, dándole ciertas instrucciones, y era una carta abierta para que se leyera en la congregación, mostrando que Timoteo iba a tener la autoridad dada por Pablo en la iglesia. Y entonces este capítulo 2 que estábamos viendo nos está mostrando las actitudes frente al servicio a Dios, y en la congregación. Y iniciaba en el versículo 1 exhortándonos y diciéndonos que teníamos que orar por todos los hombres y por las autoridades, ¿verdad? Y veíamos cómo el Señor nos llama a que oremos por las autoridades, que oremos por todas aquellas personas que están en una posición de autoridad, como por ejemplo ahorita que se avecinan las elecciones de alcalde, concejales, ediles y todos ellos. Debemos orar para que sea Dios obrando y que las personas que Él pone, porque Él es el que pone y quita reyes y autoridades, que Él sea obrando para que todas las cosas pues, nos ayuden para bien. Amén. Y entonces también en este libro vimos cómo Dios dice que quiere salvar a todos los hombres, pero a todo aquel que en Él cree, como dice la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Y entonces dice que el que crea en el Señor Jesucristo, ¿sí?, que es el único camino, que es la verdad y la vida, será salvo. Amén. Lógicamente no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Ahora en este versículo 7, nuevamente el apóstol Pablo como que reconfirma su ministerio, ¿sí?, que no es un ministerio instituido por hombres,
sino que era un ministerio instituido por el Señor Jesucristo mismo, amén. Que Él lo llamó a sus caminos, que Él lo convirtió, lo transformó, de tal manera que siendo antes perseguidor de la iglesia, siendo antes blasfemo, como dice la palabra, habiendo estado involucrado en homicidios hacia los creyentes, hacia los seguidores del Señor Jesucristo, ahora vino a ser testigo fiel, predicador y evangelista. Amén. Y todo por el poder y la mano poderosa del Señor. Amén. Vamos a Colosenses capítulo 1, por favor. Versículo 23. Unas hojitas atrás está Colosenses, unos libros atrás, Colosenses capítulo 1, versículo 23. Amén. Colosenses 1, 23. ¿Lo tienen? Amén. Dice, y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Sí? Entonces aquí algo muy importante que resaltar es que habla Pablo diciendo que él fue hecho ministro. ¿Sí? Él no se hizo ministro, ni ningún otro hombre lo hizo ministro del evangelio, ¿cierto? Sino que el mismo Señor Jesucristo lo llamó a sus caminos. Amén. Y vino a ser parte del cuerpo de Cristo. Y también, lógicamente, como les mencionaba el miércoles, que también hablábamos algo similar porque estábamos empezando a estudiar la segunda carta de Corintios, y donde se hablaba que el mayor escritor de la palabra de Dios, es decir, de cartas que con el tiempo fueron tomadas para hacer el Nuevo Testamento, fue Pablo. ¿Sí? Y que fue una gran cantidad, por no decir que todo, de todos los libros que hay acá, digamos que del Nuevo Testamento, como 5 o 6 no fueron escritos por él, del resto fueron muchos escritos por él. Y entonces, de esa manera es que decía que el apóstol fue instituido y fue llamado y hecho ministro sin que él pues lo quisiera, ¿no? Lo que él quería era perseguir a la iglesia. Llevaba cartas en sus manos, en su poder, para seguir persiguiendo a la iglesia, para que los capturaran, muy seguramente que los torturaran y terminaran tal vez muertos. Pero el Señor usa al que quiere usar y como Él quiere hacerlo. ¿Ven? Volviendo ya a 1 de Timoteo, por favor. Pongan ahí el separador para estar volviendo fácil a 1 de Timoteo. Y en 1 de Timoteo, al capítulo 1, versículo 11, dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Sí? Entonces, Dios mismo transformó a Pablo y lo puso por ministro, ¿sí? Para servicio de Dios en su iglesia. ¿Sí? Le fue encomendado el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que también el mismo Señor Jesucristo nos encomendó a todos y cada uno de los que creemos en su nombre. ¿Sí? Que debemos predicar la palabra, primero que debemos dar buen testimonio, ¿verdad? Porque si la gente nos ve solo haciendo cosas malas e incorrectas, pues la gente no va a querer lo mismo que nosotros tenemos, que es el Señor Jesucristo en el corazón. ¿Sí? De esa manera es que se empieza a testificar del Señor Jesucristo con el testimonio, ¿sí? Con nuestro comportamiento. Y después predicando el evangelio, ¿verdad? Además que el apóstol no fue solo instituido apóstol, sino que también fue instituido predicador del evangelio. En 2 de Timoteo
unas hojitas adelante, en el capítulo 1, versículo 11. Según de Timoteo 1:11 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Él reconfirma que el apóstol Pablo fue instituido, y no solamente apóstol, sino que fue instituido predicador y maestro. ¿Y a quiénes? A los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. O sea, nosotros que en algún tiempo éramos gentiles, porque ahora somos la iglesia de Cristo. ¿Sí? Y gentil era todo aquel que no era judío, ¿verdad? Un poco jodidos, pero no. Entonces, maestro a los gentiles. Y Pablo también era como un misionero también, porque él llevaba la palabra de Dios, capacitaba a hermanos, instituía iglesias y capacitaba a hermanos para que se quedaran como líderes encargados en esos lugares, y luego iba a otro lugar a hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces era como evangelista también. Entonces vemos cómo el Señor usaba de esa manera al apóstol Pablo, ¿cierto? Que pues a la luz de la palabra Él nos puede usar a cualquiera de nosotros en un sinnúmero de cosas, de actividades que solo Él sabe y solo Él nos pone, ¿verdad? Entonces hay personas llamadas a diferentes funciones. Hay quienes serán misioneros, maestros, pastores, predicadores, servidores en la alabanza, servidores en el aseo, ¿sí? Servidores con las finanzas, ¿sí? Incluso pues también habrán otros que solo llegarán a ser solo miembros de la iglesia, pues, tal vez por falta de compromiso, por un sinnúmero de cosas, o porque no es la voluntad de Dios también usarlos a su debido tiempo. Algunos tendrán varios roles incluso, la que predica la palabra, la que está en la alabanza, la que es maestra, ¿sí? Los que son maestros gentiles, ¿sí? Maestros y todo. Y entonces de esa manera el Señor nos usa conforme a su santa y perfecta voluntad, ¿verdad? Veamos en Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Unos libros de atrás, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice la palabra de Dios que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, amén, que somos nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la medida y la estatura y plenitud de Cristo. Amén. ¿Que cuándo sucederá eso? ¿Cuándo estaremos a la estatura y plenitud de Cristo? Cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia y nos lleve a esos lugares celestiales, todo nuestro ser será transformado a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Amén. Con un cuerpo glorificado. Amén. Como lo hemos estudiado. Y ahora volvamos ahí al texto de Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Y dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces inicia diciendo que quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar. ¿Qué significa esto? Pues que instruía que todos los hombres debemos orar, ¿sí? Haciendo énfasis en la necesidad de que el hombre debe estar involucrado en la oración. Amén. No porque las mujeres no puedan orar, ¿cierto? Ni porque sus oraciones no sean escuchadas, ni porque sea algo machista, ni
sino porque es la responsabilidad también del hombre en la oración. Si lo vemos a la luz de la verdad, las mujeres son las que más oran. A la luz de la verdad, lo que nos hace falta a los hombres es más compromiso con el Señor, más tiempo de oración, más dedicación. ¿Sí? Y incluso las mujeres oran de una manera más ferviente, las mujeres tienen más comunión con Dios. ¿Sí? De esa manera es que vemos, debería ser al contrario, los hombres, como fuimos instituidos cabeza del hogar, ¿sí? Líderes, por ejemplo, de la congregación, los hombres debemos tener un rol más ferviente en la oración y en la comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Porque los hombres poco, ¿verdad? Y eso se enfatiza también en la oración y en la comunión con Dios, que los hombres tenemos realmente la responsabilidad como cabezas del hogar, ¿sí? Como cabezas de la familia. Debemos tener un rol más activo en la comunión con el Señor. ¿Amén? Debemos orar, también debemos alabar al Señor, ¿sí? O sea, hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Y los hombres también oran, los hombres también adoran al Señor. No es como dicen por ahí en el mundo, no, los hombres también lloran. Pues si lloramos en la presencia de Dios, pues gloria a Dios. Pero Él lo que no quiere que estemos llorando, sino que estemos orando y teniendo comunión con el Señor. Amén. Vamos al libro de 1 Corintios, por favor. Unos libros más atrás, 1 Corintios, capítulo 16. Versículo 13. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Amén. Dice, estar firmes en la fe, llevar todas nuestras situaciones, porque vamos a pasar por situaciones, problemas, preocupaciones a Jesús en la oración, ¿sí? Delante del Señor, y tal vez esto nos haga sufrir, nos haga llorar de una u otra manera, ¿verdad? Las situaciones, los problemas, las enfermedades, ¿sí? Pero debemos portarnos los hombres como dice aquí, portados varonilmente, firmes como soldados, ¿sí? Como soldados del Señor. Amén. Responsables, porque la responsabilidad está en los hombres. ¿Sí? Digamos que el mundo sería diferente si los hombres y las mujeres se comportaran conforme a la voluntad de Dios. Y se dirige a los hombres, como les decía. ¿Por qué? Porque los hombres son la autoridad, son la cabeza del hogar, la cabeza de todo. Y las mujeres oran también, ¿cierto? Claro que sí. Son grandes mujeres de oración, como lo mencionaba hace un momento, intercesoras, pero son la ayuda idónea, ¿verdad? Son la compañera que el Señor nos ha dado para que nos ayuden de esa manera, pero no para que tomen la responsabilidad que debe tener el hombre. Por eso nosotros como hombres debemos orar, ¿cierto? Debemos hacer, lógicamente, nosotros tenemos responsabilidades, así como tenemos la responsabilidad de trabajar, de llevar el pan a la casa, de ser el que provea en el hogar, ¿cierto? Debemos ser esforzados, ¿sí? Y nos esforzamos muchas veces en toda clase de actividades, pero a veces no nos esforzamos lo suficiente en la comunión, en lo que deberíamos hacer, en el esforzarnos con el Señor. Eso también no significa que las mujeres no tengan también su responsabilidad, claro que sí, y ellas tienen la responsabilidad también de orar, de estar delante del Señor, de alabar al Señor.
Lógicamente también tendrán esa responsabilidad aún más cuando el esposo no es creyente, ¿sí? Igual por medio de la oración y por medio de la comunión con el Señor se va santificando y orientando al esposo en los caminos del Señor, ¿verdad? Igual deben seguir esforzadas y valientes en la oración y la comunión con el Señor. Y mucho más cuando, por ejemplo, son solteras o de una u otra manera están solas, ¿sí? Esforzadas y valientes en la oración, todos esforzados y valientes en la oración. A los jóvenes también nos incluye eso, ¿no? Como jóvenes. Amén. Entonces debemos dejarnos moldear por el Señor. ¿Cómo nos moldeamos con el Señor? Al tener comunión con Él, al leer su palabra, leer sus instrucciones, ver lo que Él quiere que cambiemos y hagamos. Y no es solamente leerla, sino que eso tiene efecto cuando oramos, porque si no nos hacemos oidores olvidadizos de la palabra de Dios y no hacedores. ¿Cómo nos hacemos hacedores? Cuando oramos al Señor y le pedimos que lo que hemos leído pues tenga efecto en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Que seamos transformados, que nuestro carácter sea cambiado. ¿Sí? Porque por falta de oración es que hay hombres que tal vez son altivos, orgullosos, ¿sí? Rebeldes, con mal carácter, altaneros, con enojo, groseros, incluso vagos, perezosos y afeminados también, ¿sí? Por falta de la comunión con Dios, flojos. Y realmente es porque no están con Dios. Y debe ser Dios nuestra fortaleza, es el que nos fortalece, Él es el que nos da el ánimo para continuar, es el que transforma todo nuestro ser, el que nos transforma, el que nos santifica, el que nos guía. Por eso es importante la oración en nuestras vidas. Y cada vez más que vemos que aquel día glorioso se acerca. Decía el pastor en esta mañana en la introducción, hubo esos terremotos que son señales de que el Señor Jesucristo viene pronto, ¿sí? Y tal vez veamos eso como algo normal, pero no fue normal, ¿verdad? Hace muchos años no temblaba de esa manera aquí en Bogotá. Y es más, eso puede ser algo mínimo comparado con lo que puede suceder, no solo en la ciudad, sino en el mundo, lo que viene, lo que se avecina. Y pasaremos por eso también. Hay que tener en cuenta que dice la palabra de Dios que la iglesia también pasará por principio de dolores. Pero esos principios de dolores pueden ser tremendos, pueden ser una cosa difícil, pero debemos de estar preparados y ataviados. Y tal vez digamos, hay personas que digan, no, pero es que yo escucho la palabra de Dios, que yo escucho alabanzas, que yo leo libros cristianos, que yo leo la Biblia, pero si no hay oración, de nada sirve, ¿sí? Porque la oración es fundamental e importante en la vida cristiana, ¿sí? O sea, hay lugar para todo, ¿no? O sea, hay momentos para todo, pero dice en la palabra de Dios, en el versículo que estábamos leyendo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, ¿cierto? Y eso no se limita solo a la iglesia, ¿sí? Ni se limita solo a la casa, se puede en todo lugar, ¿sí? Es preciso que oremos. Puede que estemos donde estemos, debemos orar, debemos tener comunión con el Señor. Veamos Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, por favor, vamos ahí un segundito, a ver dónde podemos orar. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 55. En esta versión Reina Valera dice de la siguiente manera: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda.
Oíste mi voz y no oíste mi voz y no escondas tu oído el clamor de mis suspiros. Ahora dice en la versión Palabra de Dios para Todos: Señor, te llamo por tu nombre desde el fondo de la fosa. O sea, podemos estar en la fosa más profunda, en el hueco más escondido. Esa es la palabra de Dios, que incluso en lo más profundo del mar, ahí está el Señor. Nos escucha si estamos en ese lugar y tendremos que orar a Él y nos escucha. Y en la Biblia de las Américas dice: invoqué tu nombre, oh Señor, desde la fosa más profunda. O sea, no importa el lugar donde estemos, no importa la situación que estemos pasando, no importa las circunstancias, sino que debemos orar y poner todo en las manos del Señor. Hechos capítulo 3, vamos al libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. O sea, es decir, que en el templo, en este lugar, por ejemplo, también debemos orar, ¿cierto? En cualquier lugar en el que estemos. Ahí dice: a la hora de la oración. Nosotros no tenemos como los judíos, que tenían unas horas específicas durante el día que ellos iban al templo a orar. Ellos también guardaban el sábado, pero ¿qué dice? Que el Señor no es Dios de sábado, sino es de Dios de todos los días, ¿verdad? O sea, que todos los días, en todo tiempo, en todo lugar, debemos orar, debemos tener comunión con Dios. Y ahora dice en el libro de Jonás, vamos a Jonás, capítulo 2, por favor. Jonás, capítulo 2, versículo 1. Amén. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. O sea que hasta desde el vientre del pez podemos orar. Si nos traga un tiburón, bueno, pues ahí está como difícil, ¿no? Porque el tiburón sí mastica. Pero si estuviéramos en el vientre de un pez, podríamos orar. En cualquier lugar podemos orar. Hechos capítulo 21. Por favor, el libro de los Hechos. Capítulo 21. Versículo 5. Hechos capítulo 21, versículo 5. Hechos 21, 5 dice: cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. O sea que podemos ir a la playa a orar, ¿no? ¿Por qué no? En todo lugar. Pero nótese algo aquí muy importante, que dice: acompañados todos con sus mujeres e hijos. ¿Sí? O sea, esto incluye que en la oración no solamente está el padre y la madre, sino que los hijos también deben aprender a orar. Desde muy pequeños deben aprender a dirigirse a nuestro Padre Celestial de esa manera, que vayan aprendiendo y a tener comunión con el Señor. Sí. Desde cualquier orar se puede dirigir la oración, porque el lugar no define la oración ni define la adoración. Debemos orar y adorar al Señor en todo lugar.
Vamos al libro de San Juan, por favor, al capítulo 4, al versículo 21. San Juan capítulo 4, versículo 21. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué pasa? Que en la mente de los judíos y también de los samaritanos habían lugares especiales para la oración, ¿verdad? Los judíos eran el templo y los samaritanos eran ese monte en otro lugar que se había destinado para eso. Pero sabemos que el templo después del año 70, en el año 70 después de Cristo, fue destruido y desde entonces no ha habido templo en Jerusalén, pero ellos siguen orando, ¿verdad? ¿Sí? O sea, igualmente nosotros no somos judíos ni nos regimos con el templo, pero entonces ahora también podemos orar en todo tiempo, en el lugar en el que estemos. ¿Sí? Si vemos, por ejemplo, digamos, gente que tiene oración, por ejemplo, los musulmanes, ¿sí? Que ellos, no importa dónde estén, ellos tienen sus horarios de oración como los judíos, y ellos donde estén se postran, tienden su manto, su tapetico y se postran y adoran al Señor, ¿verdad? Pues de la manera que lo hagan. O sea, nosotros que tenemos la verdad y no somos de esa manera tan juiciosos, o sea, ahí es donde viene el Señor a redarguir nuestro corazón. Nosotros tenemos la verdad y tenemos al Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y ahora nos lleva a esos lugares celestiales, ¿verdad? Y debemos por eso orar y tener comunión con el Señor. Podemos orar en la casa, podemos orar en un cuarto, podemos orar en aquel lugar, que si tenemos un lugar especial para orar, podemos orar en la sala, en el comedor, ¿sí? Hasta en el baño podemos orar. Claro, porque el Señor no se va a salir mientras estamos en el baño. El Señor no nos deja solos mientras estemos en ese lugar, ni bañándonos, ni nada. El Señor siempre está con nosotros. Podemos orar en el carro, en el Transmilenio, porque a veces decimos, no, es que no tengo tiempo para orar, pero sí, podemos orar cuando tiembla. Sobre todo ahí sí yo creo que más de uno sí se acordó de orar y pedirle al Señor y pedirle perdón por los pecados, ¿verdad? Claro, porque fue un momento de angustia, tal vez de temor. O sea, se movió de una manera la tierra. Bueno, la verdad yo no la sentí, gracias a Dios. Entonces, pero el Señor sí nos redarguye a orar, ¿verdad? Y igualmente, como les decía, en el Transmilenio a veces decimos que no tenemos tiempo y gastamos 1 o 2 horas en el transporte público o en el carro, donde sea que nos vayamos a nuestro lugar de trabajo, ¿cierto? A veces se tarda eso. Ernei, por ejemplo, se tarda horas de la cama al trabajo. No, llega tarde al trabajo. No, pero ese tiempo podemos usarlo para el Señor, para tener comunión con Él. O sea, no es que sea algo como que no le demos la importancia del lugar de la oración, sino que tampoco podemos decir que no tenemos tiempo. ¿Sí? Podemos orar con los ojos abiertos, no hay ninguna regla en la Biblia que diga que no podemos orar con los ojos abiertos, ni orar mentalmente. ¿Sí? O sea, no hay ninguna restricción, podemos orar en todo tiempo y de la forma que podamos orar. O sea, no hay excusa ahí para decir que no puedo orar. Sin robarle tiempo al trabajo. Exacto, o sea, podemos orar en el trabajo, ¿por qué no? Si tenemos una función manual, estamos haciendo algo manual que no implica estar así, digamos que tan concentrados amasando pan, haciendo pizza. ¿Sí? O sea, podemos estar ahí orando y teniendo comunión con el Señor. ¿Sí? Y mucho más porque eso nos da esfuerzo, nos alimenta, nos ayuda, nos fortalece, cambia nuestro carácter, ¿verdad? Podemos orar hasta caminando por la calle. Podemos orar de pie, sentados, arrodillados.
Incluso acostado, si uno está enfermo, postrado en cama, no se puede arrodillar, ¿qué hace? Puesto, si está tan adolorido que no puede arrodillarse ni sentarse, pues está acostado y el Señor lo escucha, ¿verdad? Y Él nos da el refugio, el reposo. Si tiene pereza, también puede orar en la pereza. No, ahí sí no. Por pereza no se va a acostar una hora en la cama. Para los perezosos, Sí. hermano. Pero en cualquier parte donde estemos podemos orar. Como decía Daniel, si estamos en el trabajo, lógicamente, es que me voy a orar al baño media hora, ¿no? O sea, de pronto ya es falta de juicio de no querer trabajar. ¿Sí? Pero es diferente a que podamos estar trabajando y orando. En cualquier oportunidad que tengamos, debemos tener comunión con Dios todo el tiempo, o sea, tenerlo en nuestra mente, estarle agradeciendo, pedirle por lo que estamos haciendo, pedirle porque nos guarde en el camino, ¿sí? Porque guarde, como dice la palabra, guarde nuestra entrada y nuestra salida, o sea, de una manera que todo el tiempo lo tengamos pendiente y presente en nuestros pensamientos. Entonces a veces sacamos excusas, ¿verdad? Que es que no me siento bien, que estoy deprimido, que estoy triste, que me pasó esto o aquello, pero realmente son excusas porque es cuando más debemos orar, cuando más debemos tener comunión. ¿Para qué? Para que Él nos fortalezca. Ay, no, es que pequé, ya estoy desanimado, no quiero orar. Con más veras, pedirle perdón a Dios, encaminarse con el Señor, pedir que Él lo obre y Él nos da la fortaleza, Él nos ayuda, nos guía, ¿sí? O sea, porque muchas veces tenemos responsabilidades, ¿verdad? Y por esas a veces angustia o situaciones nadie deja, o normalmente no, deja esas responsabilidades tiradas. O sea, si tiene que ir a trabajar, va a trabajar. Si tiene que hacer oficio o cocinarle a los hijos, lo que sea, lo hace, ¿verdad? Así esté triste o así esté acongojado, pero la responsabilidad que tenemos delante del Señor, que es orar y tener comunión con Él, a veces sí la dejamos a un lado porque nos sentimos tristes, o porque no, es cuando más debemos tener comunión con el Señor. En toda ocasión, en toda situación, en cualquier estado de ánimo, debemos orar. ¿Sí? Le damos un segundito en el libro de Malaquías, ahí antes de Mateo. Malaquías, capítulo 1, versículo 11. Dice así: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre y entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Amén. En todo lugar, desde donde se pone el sol hasta donde se oculta, ¿verdad? Desde donde sale hasta donde se pone. O sea, en toda la tierra. O sea, no podemos decir que si estamos hasta en el polo norte ya podemos orar. ¿Sí? Y esto es lo que menciona Pablo: en todo lugar y en todo momento. Y dice que nos presentemos delante de Él. Es más, habla hasta del incienso. Ahora no es que lo cojan literal y entonces se pongan a prender incienso y no sé qué. No, incluso porque el incienso es como encomendado a ciertas, digamos que religiones o sectas que orientado a eso y no es de manera correcta. Es más, nuestra oración presentada delante de Dios es como olor fragante, sube como olor fragante delante del Señor. Nuestra comunión con Dios es eso realmente, ¿sí? Como decía la canción, que traemos nuestro perfume no es literal un perfume, sino es nuestra comunión con el Señor, nuestra oración, la adoración que le damos al Señor. Amén. Y volviendo al texto, volviendo aquí al texto de primera de Timoteo capítulo 2,
Versículo 8 sigue diciendo, en todo lugar levantando manos santas. ¿Sí? Y no es que sea obligatorio levantar las manos siempre hacia el Señor. Está en más sentido en la santificación que debemos tener delante de Dios. ¿Sí? No es que Dios no nos vaya a escuchar porque no levantemos las manos o porque no estemos de rodillas, como les decía, no. Digamos que sí, que el pueblo judío tenía ciertas creencias al levantar las manos, ¿sí? Y tiene cierto simbolismo, lógicamente, cuando oramos con las manos levantadas o estamos adorando al Señor con las alabanzas, lo que sea, cuando levantamos las manos es dándole la gloria y la honra a Él, ¿sí? Alabándole a Él. Cuando de pronto oramos con las manos así abiertas y así, es pidiéndole al Señor su misericordia y como en forma de que recibimos por fe lo que Él nos da. Pero es un simbolismo y no significa que estemos realmente así. O sea, lo que quiero decir es que la realidad, más allá de que levantemos las manos, se refiere a la santidad que debemos tener. ¿Y cómo debemos de iniciar nuestras oraciones? Siempre pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados, por lo malo que aún mora en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque al pedirle perdón es como que nos santificamos. ¿Sí? Porque no puede haber alguien que diga, no, yo soy santo, llevo 20 días santo que no he orado, no he hecho nada y no necesito orar porque soy santo. No, es que dice la palabra de Dios que no ha sido hallado ni un solo justo. ¿Sí? Nadie que diga que por su vida puede recibir el reino de los cielos sin tener la necesidad de Cristo. No hay nadie que pueda hacer eso. ¿Sí? Y cada día nos santificamos por medio de la comunión con el Señor, pidiéndole perdón por nuestros pecados. De esa manera es que nos presentamos delante de Él. Vamos al Salmo 26, por favor. Al Salmo 26. Salmo 26, versículo 6. Dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Amén. Entonces, dice, lavaré en inocencia mis manos. Y no es literal que nos lavemos las manos, que lógicamente tenemos que hacerlo muchas veces por hacer, ¿sí? Por higiene, pero es que debemos presentarnos delante de Dios con un corazón limpio, pidiendo perdón por nuestros pecados, arrepentidos del pecado, abandonando el pecado. O sea, si hay un arrepentimiento genuino del pecado, hay un abandono del pecado, hay un querer no hacerlo, ser esforzado y valiente para luchar contra el pecado. Porque muchas veces decimos de arrepentirnos, pero es como un remordimiento, pero que realmente no tiene efecto en nuestro corazón y volvemos a caer de la misma manera. Pero si hay algún sincero arrepentimiento, hay un abandono al pecado, y puede que sea algo que con lo que carguemos muchos años de una u otra manera en el pecado, pero que el Señor quiere que cambiemos y transformemos nuestras vidas y abandonemos ese pecado, que lógicamente muchas veces no es fácil. Claro que no es fácil, pero debemos ser esforzados y valientes delante del Señor para tener comunión con Él y presentarnos con manos santas delante de Él. Amén. Vamos al libro de Isaías, ahí adelante donde estamos. Isaías capítulo 1, por favor, versículo 15 y 16. Isaías 1, 15 y 16. Amén. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré.
llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la inequidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Amén. O sea, si nos presentamos delante de Dios, por más que nos esforcemos, levantemos nuestras manos, gritemos, no nos va a escuchar si no nos hemos arrepentido de nuestro pecado, si no lavamos nuestras manos en el sentido de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, y de esa manera nos presentamos dignos delante de Dios. Pero si intentamos ocultar nuestro pecado y hacer los de los oídos sordos y que no es con nosotros, ¿sí? que no somos nosotros, que nosotros no pecamos, porque muchas veces pensamos, no, pero yo no he pecado, yo no peco, no, es que por cuanto todos pecaron hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces debe haber un arrepentimiento en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Ahora, la última frase del texto que estábamos estudiando dice: sin iras ni contiendas. ¿Sí? Nuestro corazón debe estar limpio, libre de toda falta de perdón, de todo rencor, de todo odio, de amargura, de enojo, de contienda, de ira, porque a veces guardamos eso en nuestros corazones y debemos ser sinceros. A veces alguien nos hizo algún daño, nos hizo alguna maldad, nos quitó algo, nos robó algo, nos maltrató, nos golpeó, hizo un sinnúmero de cosas, y a veces no perdonamos y guardamos eso en nuestro corazón. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos llama el Señor a hacer? A perdonar. ¿Sí? Sin importar la circunstancia, la situación, lo que nos pasó, la actitud correcta para estar delante de Dios es en amor y en perdonar. Dice la palabra de Dios y el mismo Señor Jesucristo que aún por nuestros enemigos debemos orar y debemos perdonarlos y debemos amarlos. Vamos al libro de San Marcos capítulo 11, por favor. Marcos 11, 25 al 26. Amén. Dice: cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y ahí la importancia del perdonar, de que nuestro corazón esté limpio, porque esa amargura, ese enojo, ese odio, ese rencor es también un pecado delante de los ojos de Dios, y el pecado es un obstáculo para estar en la presencia de Dios y pone cada vez más una brecha más grande entre Dios y el hombre por el pecado, ¿no? Entonces debemos perdonar para tener esa actitud correcta delante de los ojos de Dios. Ahora vamos al libro de Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 7. Primera de Pedro 3:7. Dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y a veces hay personas que dicen, ¿no?, que llevan 3 o 4 días sin hablarse con el cónyuge, que porque están enojados. O sea, la palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no podemos que llegue la noche y estar enojados. O sea, si lo hay antes de acostarse a dormir, hablar y pedir perdón y arreglar las cosas. O con los hijos o con los demás familiares, no solo incluyendo a los cónyuges, sino a los hermanos, a las hermanas, a la familia, a los cuñados, las cuñadas, las hijas, los hijos. Y dicen: no, es que llevo
3, 4 días sin hablar con ellos porque es que no me habla o me ignora o no sé qué, no, o sea, eso de que sea algo del mundo, pero los creyentes no podemos ser así. La iglesia de Cristo no debe ser así. Debemos de estar buscando la paz cada día en nuestras vidas y seguir la paz. Y perdonar, y sin importar la situación, intentar arreglar las cosas y hablar las cosas, porque eso también es un obstáculo. Y entonces si llevan sin hablarse 4 o 5 días, o sea, si han orado de pronto, porque a veces ni oran en ese momento, y si han orado, pues sus oraciones han sido en vanas porque no hay perdón. Vamos a finalizar con el libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 23. Versículo 34. Lucas 23, 34. Amén. Dice, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo entre sí sus vestidos, los echaban sueltos. O sea, ¿qué ejemplo más grande de amor y de perdón tenemos nosotros que el Señor Jesucristo? Solo Él. O sea, mientras lo estaban crucificando, mientras lo habían herido, golpeado, azotado, y tras del hecho estaban repartiendo entre ellos, haciendo suertes, repartiendo sus vestidos, y Él le pedía a Dios en oración que perdonara a esos hombres de Dios, porque no sabían lo que estaban haciendo. O sea, un ejemplo de amor realmente. ¿Sí? Porque en otro, así como los otros, incluso los apóstoles que decían, oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma. O sea, realmente es ahí donde está el amor y donde debe estar el perdón. Y no sabemos nosotros el tiempo, ni la hora, ni la fecha, ni el día en que el Señor Jesucristo venga por la iglesia o que nos llame a su presencia. Lo que tenemos garantizado, como dicen por ahí, es la muerte realmente, es lo único seguro. O sea, estamos en esta tierra, vivimos en esta tierra como peregrinos, ¿sí? No somos de este mundo, ¿sí? Como dice la palabra, pero mientras estemos en esta tierra debemos estar listos, preparados y ataviados para nuestro Señor, en oración, en comunión con Él, en estar listos con nuestras vestiduras blancas y resplandecientes delante de Él. ¿Y cómo hacemos eso? Por medio de la oración, porque cuando Él nos llame a su presencia puede que sea demasiado tarde. Por eso en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia debemos orar y pedirle perdón a Dios y ser esforzados y valientes por tener comunión con Él, aunque no sea por obras, sino es por fe, pero esas obras reflejan realmente si la salvación está en nosotros. Amén. Por eso debemos dedicarnos en la oración. Amén. Amén. Oremos como ejemplo y oremos para terminar con la palabra del Señor. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, en esta mañana, Padre. Agradecemos tu amor y tu misericordia que aún nos tienes, Señor, que nos demuestras día a día, y en especial en esta mañana con tu palabra, que nos exhortas a que debemos orar, que debemos tener comunión contigo, que debemos pedirte perdón, que debemos perdonar, que debemos amar, que debemos respetar a nuestra familia, que debemos evitar que llegue la noche o que durmamos sin pedir perdón y sin arreglar las cosas entre nosotros. Padre, obra, Dios Todopoderoso, para que realmente cada día te honremos y te exaltemos como debemos hacerlo, tengamos comunión en oración contigo, Señor Dios Todopoderoso. Obra en nuestro corazón, en nuestras vidas, cada instante, en cada momento, y que todo sea para gloria y honra tuya, Padre Celestial. Que en todo momento te adoremos, te alabemos y te exaltemos, Dios Todopoderoso, conforme a tu santa y perfecta voluntad. Dejamos todo en tus manos, Señor, para que tú obres, para que nos guíes, nos transformes y nos ayudes, para estar listos, preparados y ataviados para nuestro Señor Jesucristo, para cuando Él venga por nosotros, Padre. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén y amén, amén. La gloria sea para nuestro Padre Celestial.